Buenas noches, amigos del misterio. Hoy abrimos un expediente que jamás debió ver la luz. Un caso ocultado, silenciado y temido incluso por quienes lo investigaron. Dicen que en 1984, en Zitomir, alguien grabó algo imposible. Un sonido, una voz, una presencia que no pertenece a este mundo. Ponte cómodo, apaga las luces, porque esta noche, en Doctor Siniestro, escucharemos la historia del demonio de Zitomir y la primera grabación demoníaca de la historia. Buenas noches, amigos. Me he cruzado con una mirada de esas que no se pueden olvidar. Llegaba en un documento, llegaba en un teletipo de la agencia EFE, que ahora mismo da la vuelta al mundo. Seguramente pasará desapercibido para los grandes medios y en unas horas o días nadie se acordará de esta historia, pero esa mirada, esos ojos, cuando estaba ahora en el estudio pequeño, paralelo a este principal de la cadena SER, se lo contaba a mis amigos, a Santiago Camacho, se lo contaba a Carmen. Había algo hipnótico y maligno en la mirada de un hombre que nos habla desde su celda, condenado a muerte. Una mirada fría, quizá la misma que dicen que tiene el tiburón blanco, la mirada sin vida, la mirada glauca que parece que viene de otro mundo, que no pertenece a nuestra misma especie. Desde luego que me ha impresionado. Y aunque en este programa de esta noche tenemos muchas sorpresas, mucha acción y mucho movimiento, a mí estos ojos de Anatoly Onoprienko, conocido como la bestia de Zitomir, me han dejado realmente impresionado. Me han hecho reflexionar sobre qué se puede hacer con personas que viven, le fue conmutada la pena de muerte y cumple cadena perpetua, y que no tienen solución. El tema candente en las últimas semanas, evidentemente, por los sucesos ocurridos en España. Hay criaturas que tienen, evidentemente, el traje humano de carne, huesos y músculos, pero que por dentro ya no les queda un ápice de alma, y si tienen alma es un alma diabólica, evidentemente. La prensa ucraniana lo llamó el diablo en persona. La noticia es la siguiente. Hoy unas voces de allí arriba, unas voces extrañas, unas voces que Anatoly dice que no son de su mente, sino de seres de fuerzas ocultas, extrañas, intergalácticas que se comunican con él. Tendríamos aquí un caso, uno de los primeros de asesino en serie contactado. Le han dictado que tiene que librarse de cualquier manera y le repiten que tiene que matar a 250 personas. No está mal, porque este demonio de Zitomir, Anatoly Onoprienko, mató a 52 personas, 43 de ellas en tan solo 6 meses. He leído de forma express, documentándome algo sobre lo que hay detrás de esta mirada enigmática, terrible, que ojalá nunca nadie se cruce con una parecida. Una mirada conformada también por una nariz larga, una boca pequeña, barba rala, amplias entradas, un hombre que podía confundirse con cualquier otro, pero que llevaba dentro de sí el estigma de la bestia. Dice que cuando fue marino, en su buena época, desembarcando frente al Cristo del Corcovado, en Río, la impresión, ocurre mucho en este tipo de personalidades absolutamente inestables, la impresión de la figura de Cristo con los brazos en cruz, en lo alto de esa montaña, le indicó como si fuera un mensaje lo que tenía que ser su misión. Un año después, con un viejo mapa de Ucrania en las manos, trazaba una cruz y sonriendo se prometía que en esa cruz iba a cometer sus crímenes. 42 adultos, 10 niños. Ha causado expectación esta declaración de hoy en Ucrania, porque el 79% del pueblo ucraniano estaba convencido de que había que pegar un tiro en la nuca a Anatoly Onoprienko y cumplir así la pena de muerte, que un ser de estas características sencillamente no podía seguir vivo. Es un debate terrible, desde luego, al que os invito, ¿por qué no? El monstruo de Zitomir empezó su macabra obra de sangre, no deja de ser curioso, en 1986, bajo la bruma espesa del desastre de Chernobyl, en la zona más afectada
por esa catástrofe de la que tanto hemos hablado aquí en Milenio 3. Cuando se abrió la caja de Pandora del reactor RBMK de la central de Chernóbil, la población de Zitomir o Jitomir fue una de las más afectadas. A 200 kilómetros de allí, hacia el sur, la nube, como si fuera una especie de auténtico glaucoma invisible, se posó precisamente en esa población. Quizá muchos amigos recuerden hace no tanto tiempo la voz de Alexander de Zitomir, uno de esos niños de Chernóbil, aunque vivía lejos de allí. En esa zona límite, en esa zona donde las gentes iban de un lado a otro, intentando buscar un nuevo hogar, huyendo del átomo y la radiación, empieza a actuar, y en esa fecha, este demonio. Su última frase es tremenda, dice: antes, en aquella época, era mitad demonio, mitad humano, y me arrepentía de algunos crímenes. Por ejemplo, aquel que cometió, parando en autostop en mitad de la noche a un viejo coche, con 4 adultos y su hijo. Los mató a todos dentro del coche, se sentó sobre el padre y fue conduciendo al grito de: como ya no soy humano y soy el diablo, no me arrepiento de nada. Es impresionante la biografía de este individuo que asaltaba las casas en mitad de la noche, siempre guiado no solo por esas voces que le han perseguido. Sin embargo, los psiquiatras y psicólogos que le han hecho diversos exámenes aseguran que no está loco, ni es esquizofrénico, ni se ha inventado lo de las voces. Aseguraba también en la cárcel, con temor incluso de los presos de alta alcurnia, por decirlo de alguna forma, en el mundo del crimen, que compartían con el celda, que les hablaba de telepatía con animales. Era capaz de comunicarse con los animales con esa fría y gélida mirada que ahora nos observa desde un teletipo, y que también era capaz de detener su propio corazón con el yoga. El monstruo de Jitomir hay que imaginárselo en aquellas aldeas, muchas de ellas 74 bajo tierra después del desastre de Chernóbil, algunas con personas muy ancianas, muy devotas, muy religiosas, que todavía subsistían con lo poco que daban aquellos campos contaminados de muerte. Y entre toda esa muerte, esta mirada avanzando por la ventana. Hoy ha dicho que tiene que vivir para matar 250 personas. Se lo ordenan y dice que lo va a cumplir. Aún guarda el viejo mapa con la cruz donde dispuso 52 cadáveres. A muchos niños los mataba en su cuna a martillazos. Y yo me pregunto a día de hoy, ¿qué se puede hacer con personas como estas si es que hablamos de seres humanos? 1:15, y con Mike Oldfield, por fortuna, además de diablos, también hay genios que nos hacen la vida un poco mejor, y su música de las esferas, comenzamos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Es que me ha impresionado esta historia. Ha habido una especie de extraña voz de las sombras, esa sección tan terrorífica, pero ¿ves la mirada de este individuo? Sí. Y el tipo sigue vivo. En fin, bueno, claro, los que no somos asesinos no podemos matar, ¿no? Lógicamente. Por lo menos es consciente y ha pedido que no lo dejen salir nunca porque volverá a matar. Ese es el dato que me faltaba y que, como siempre, tú aportas. Y que es clave. Claro. Además de todo esto, él ha pedido que no le dejen salir. Le preguntan por qué y dice: porque volveré a matar. Claro, ocurre en Ucrania, nos suena muy lejano, pero desde luego el problema siempre es candente, ¿no? Desde luego. Y más con los últimos acontecimientos que hemos vivido en España, con esos graves errores judiciales que se han producido y con la muerte de esa pequeña Mariluz, que tantas otras páginas se están escribiendo a raíz de encontrar su cuerpo. Tenemos muchas cosas, y por supuesto vamos a abrir de inmediato la conexión con todos vosotros. Pero es que me ha impresionado la historia. ¿Ves aquí la mirada? Santiago Camacho, lugarteniente de la nave del misterio. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Es que... ¿Estos son de la misma especie que nosotros? Es que realmente no. Los psicópatas son de una pasta muy especial. Lo que nos caracteriza a los humanos no es que no delincamos, no robemos, no nos dediquemos a satisfacer nuestras necesidades más primarias, no por el temor a la ley,
sino porque realmente la empatía hacia el sufrimiento de nuestros semejantes, nuestras convicciones morales, etcétera, etcétera, nos lo impiden. Eso es de lo que carece el psicópata. De hecho, hay muchos más psicópatas que psicópatas asesinos. Es decir, hay incluso estimaciones, como todas las estimaciones estadísticas que pueden resultar exageradas, que nos hablarían de hasta un relativamente alto, en función del 5% de la población, de personas que podrían ser encuadradas como psicópatas, es decir, como carentes de conciencia, carentes de empatía hacia el sufrimiento de los demás, etcétera, etcétera. Claro, de esos hay un porcentaje que lo que les gusta no es hacerse ricos, ni triunfar en sus profesiones, ni tener dinero, ni cualquier otro objetivo, sino lo que les gusta, o tener objetivos sexuales, sino lo que les gusta es matar. Y esos son los que realmente terminan llegando tristemente a los titulares de los periódicos. Y por eso me decías que si son de la misma especie, pues teniendo en cuenta eso, que esa empatía, que esa capacidad de sentir, aunque sea figuradamente en nuestras propias carnes, el sufrimiento de los demás, esa cosa que te recorre la espina dorsal cuando ves una fotografía de alguien sufriendo, más si es un niño, más si es una persona desvalida, pues ellos carecen de ello. Como poco habría que calificarles de mutantes de alguna forma. Y en ese sentido, sí, humanos estrictamente humanos no son. El diablo en persona, decían de este Anatoly Onoprienko, que hoy nos ha sobrecogido. La gran pregunta es ¿por qué algunos seres humanos, si es que lo son, tienen esto dentro? ¿Por qué? Abrimos líneas, Carmen, y mira lo que voy a hacer ahora mismo, voy a poner estos papeles encima de la cara de este demonio. Ojalá nunca volvieran a encontrarse personas que tuvieron que ver, ¿no? Muchas veces hablamos de estadísticas, 52 muertos, pero la gente que sufrió eso, ¿no? Yo cuando pienso, esto es muy fuerte, pero que igual en este mismo momento, el año 19, en algún lugar del planeta, ¿no? Alguien está sufriendo un ataque mortal por parte de otro humano, se me pone la carne de gallina. Y eso es lo que nunca debemos perder, la sensibilidad y la sensación de que esto ocurre. No lo convirtamos solo en números, ¿no? En datos de qué asesino mató más, al final es una estadística, no. Sino que hay gente, por desgracia, en este planeta, en el siglo XXI, que nos creemos tan avanzados y tan sabios todos, sigue habiendo gente que muere a manos de otros de la forma más violenta por un rasgo atávico extraño que no comprendemos. ¿Qué se puede hacer con esto? Nunca debería salir de esas celdas como este personaje. Bueno, yo me pregunto hasta más cosas, ¿no? Porque, en fin, bueno, líneas abiertas, Carmen. Pues sí, líneas abiertas para todos aquellos comentaristas que nos quieran dejar su opinión. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras opiniones, o si nos escribís a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Pero como siempre, la nave es un carrusel y más la mesa de redacción. En esta ocasión, Santiago, además, dos de nuestros compañeros están en diferentes puntos, a cada cual más sorprendente. Vamos a disfrutar con ellos. También, por supuesto, Carlos Largo y Don Noel Calero, con estas músicas maravillosas. Dicen que el amigo Mike Oldfield, o Miguel Campoviejo, como algunos decían, vuelve por sus fueros, y yo me alegro mucho, de verdad, me alegro mucho. París. ¿Eso por qué lo dices? ¿Por la música? Sí, por la música. Porque si no, no vendría a cuento. Sí, por la música, claro, evidentemente. Es que Mike llevaba un tiempo un poco... París, ciudad de la luz, ciudad también de muchas sombras, de muchos misterios, de muchas historias. Allí se encuentra Luis Álvarez. Sí, claro, ¿quién se puede encontrar? A mí me da mucha envidia, Sí, porque siempre, teníamos que siempre estar nosotros, pero bueno, tenemos que estar aquí al pie del cañón y no podemos dejar la nave del misterio sin pilotar. Y claro, nuestros reporteros aprovechan y van a los sitios que verdaderamente son chulos, porque yo estaría encantado de volver a pisar el lugar donde ahora mismo está Luis. Antes de presentar a Luis y oírlo, Santi, Carmen, quiero que escuchéis un documento sobrecogedor. Esta noche hay varios, Es una voz. Pero no es una voz que viene de las tinieblas, aunque lo parece. Es una serie de gritos terribles que van prolongándose hacia el vacío. Creo que sé lo que es, que puedo interpretarlo. Vamos a ponerlo y luego Luis nos lo explica. Creo que es algo que baja de cientos de metros. De una... No digas más. A ver, vamos a escucharlo. Bueno, es alguien pasándolo muy mal. O varias personas pasándolo muy mal. Como cayendo al abismo. Y creo que una de esas voces, quizá la más angustiada,
sea la de Luis Álvarez. Pero vamos a escucharlo y luego nos lo cuenta. Él está en París ahora mismo, en conexión en vivo, pero vamos a escucharlo, Noel. Go! 2, 1, go! Ese creo que era Luis Álvarez, 1:23 minutos, París. Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Eras ¿Cómo tú? estáis? ¿Eras Era tú? yo, ni más ni Qué menos. grande, qué grande. Y no estabas viendo ninguna visión sobrenatural, pero lo estabas pasando bastante mal, ¿no? Pues lo estábamos pasando bastante mal, aunque luego lo hemos pasado muy bien. Estábamos nada menos que en el Rock and Roll Coaster, que es una especie de montaña rusa inmensa que se pone de 0 a 100 nada menos que en 4 segundos. Podéis imaginaros el reprise, la velocidad con la que sales para después hacer un looping. Y es que nos encontramos, Iker, habéis dicho, en la ciudad de la luz, de las sombras. Nos encontramos exactamente a 38 kilómetros de la ciudad, diría yo, del amor, París. Y es que estamos nada menos que en Disneyland París, la ciudad de la magia que creó pues esa gran compañía, esa gran empresa que es Disney. Que creó el hombre que nació en algunos dicen Mojácar. que nació en Mojácar, Ahí te lo he exactamente. quitado. Efectivamente, porque mucho habría que hablar de todo eso, ¿no? Incluso podríamos rescatar aquellas imágenes que emitimos en aquel programa de Cuarto Milenio hace, pues creo que fue en la primera temporada, a finales, y que nos dejó una duda razonable sobre la procedencia de este mago, de este hombre que encendió los sueños de generaciones de niños y que todavía sigue encendiendo nuestros sueños, Iker. Y es que hay que decir que uno tiene quizás reticencias cuando viene a un lugar así. Yo, de hecho, he de reconocer que si no hubiéramos sido invitados por Disney para la gran presentación que ha tenido lugar aquí esta noche, nunca hubiera venido. Sin embargo, cuando uno se da una vuelta por el parque y observa las atracciones que hay, como ese castillo de la Cenicienta que todo el mundo recuerda, o algunas otras atracciones, por ejemplo, como es la casa, nada menos, Iker, que de la película de Psicosis, pues uno entra en ese mundo de la magia y al dejarse llevar, pues como que vuelve a la infancia. Y estoy, la verdad, que encantado de estar aquí, de haber sido elegido, como quien dice, una vez más, para pasarlo bien y para pasarlo mal. Bueno, ¿cómo se lo pasa a los Luis billetes, Álvarez? Luis, tenían nuestro nombre, pero claro, como teníamos que estar aquí, pues te mandamos a ti Bueno, a tirarte ahí por el nosotros ya lo ascensor. conocíamos, aunque no la... ¿Sí? que por qué no estabais vosotros aquí. Claro. Bueno, otra vez será. Porque tenemos una obligación gustosa, que es Milenio 3. Luis, pero claro, Pero sí mucha- lo conocemos, ¿eh? Y nos encantó. Sí, pero mucha gente dice, bueno, ¿por qué Luis Álvarez está allí? El propio Santiago Camacho dice, bueno, pero ¿qué hay de novedad exactamente? Y parece que precisamente mucha gente recordará, aquí lo hemos hablado y lo hemos hablado en la tele, de el mundo, de esos cabarets de alguna forma, donde se reproducían visiones fantasmagóricas, donde con diferentes elementos antiguos y modernos se hacía pasar mucho miedo a la gente. El París del siglo XIX, frontera con el XX, fue un vergel donde había lugares donde se ponían ataúdes como mesas, lámparas de huesos humanos, cabarets del infierno y del terror, y mucha gente creía que veía espíritus. Bueno, pues de alguna forma, con todo ese espíritu, y es que, vamos, ha sido casualidad tremenda, esta gran factoría de la magia y de la fantasía, pues ha intentado reproducir eso en vivo en este lugar, de alguna forma, y tú lo has vivido, ¿no, Luis? Sí, porque hay varias atracciones que no están precisamente destinadas para niños, aunque hay un montón de atracciones en el parque que sí, pero hay otras, si no os llevamos engaño, que le ponen a uno los pelos de punta. Sin ir más lejos, hablábamos del Phantom Manor, que es la casa de Psicosis, donde se pueden observar un montón de espectros, hologramas alucinantes, en serio lo digo, nos hemos enfrentado a algunos de ellos y parecen de verdad muy, muy reales. Y es que aquí hay un grupo de ingenieros dedicados exclusivamente para recrear todo esto y que parezca real. Pero si hay una atracción que ha despertado el interés de toda la prensa internacional, nada menos que 400 medios acreditados, Iker, y 400 periodistas. 1.500 periodistas. 1.500 periodistas. 1.500 periodistas, nada menos. Es la atracción llamada Twilight Zone, que es bueno, una especie de serie rodada por la CBS y emitida pues allá por los años 50, 60, y que fue un grandísimo éxito que se llevó alrededor de 6 Emmy. En España lo conocimos como
los límites de la realidad. ¡Hombre! Y hablaba de un hotel que es el que han montado aquí a lo grande, que se llama Hollywood Tower Hotel, en el que uno entra y se encuentra, pues como hemos hablado algunas veces, ¿no? Esa imagen casi inconsciente de un hotel en el que todo está como se quedó hace 50 o 60 años. Como un hotel abandonado. Sí, de hecho es que las tazas tienen hasta el café, se lo han... Como si la gente hubiera salido corriendo por algo. Como si la gente hubiera acabado en la cuarta dimensión. Fíjate, cuarto milenio, cuarta dimensión. Hoy cuarto milenio y milenio 3 estuvo en la cuarta dimensión porque al parecer una noche de octubre de allá del año 39 cayó un rayo en la torre de este hotel y la gente que estaba en el ascensor fue transportada por esa energía súbita a esa cuarta dimensión. Y hoy nos han subido a ese ascensor, exactamente a ese ascensor recreado, te suben hasta una altura de 13 pisos, de 56 metros, y en el camino se van abriendo puertas de plantas y vas enfrentándote a esos espectros de esa familia de 5 personas que se quedó en la cuarta dimensión. ¿Y cómo están hechos, Luis? O sea, ponnos en tu visión, ¿no? Nunca mejor dicho, ponnos en tus gafas sí, bueno, en mis ojos cerrados del pánico de saber que en cualquier momento a traición te tiran en caída libre desde esa altura de 56 metros. Pero lo que hemos podido ver entre los dedos, con los ojos cerrados y las manos en la cara, y ya lo veréis en las imágenes, es una especie de juego de cristales y unos hologramas de verdad muy muy reales de lo que debería ser un fantasma. Nunca vimos uno, pero qué duda cabe que aquí uno sí que puede llegar a comprender cómo es un espectro. Qué interesante. Ya digo, nos lo hemos pasado en grande y nos han tirado en caída libre. Los gritos que habéis oído no son de eso, pero ya podéis ver las imágenes casi dantescas de todo el equipo, porque he hecho y he obligado a subir a todo el equipo al completo y nos han filmado en ese ascensor. No digo más que nuestro ayudante... ¿Con quién estabas? Pues estaba con José Alberto Gómez como ayudante de cámara. Ajá. Que le ha dado un corte de digestión y esto va en serio. Y lo hemos tenido que llevar al hotel y mandar a un médico. Y estaba también nuestro cámara Javi Cerdá y está Mar, nuestra productora. En fin, pues un abrazo para todos y ya hay una especie como de leyenda negra de ayudantes de cámara en Cuarto Milenio. El primero tuvo que ser ingresado también en el hospital en Ochate por otras circunstancias y que tenían que ver con el miedo. Santiago Camacho, que te veo escuchando muy atentamente a don Luis Álvarez. Siempre donde está la noticia y está lo extraño y está Luis Álvarez, es el nuevo Alejandro Viñati, no me cabe la menor duda. No, ¿Cómo pobre, ha avanzado? Alejandro no acabó muy bien. Bueno. Espero que no, y de hecho ya te dije, Iker, que no quise acabar de leer Camposanto porque no quería saber el final de la historia de ese periodista. Bueno, tú, como me sigas haciendo esa publicidad de no acabar de leer los libros, me va a ir muy bien, Luis. Santiago está escuchando muy atentamente porque parece mentira de la linterna mágica, de los primeros aparatos para crear fantasmas. Cuidado, que en cierto tiempo se daban como verdaderos. Hay que ver, don Santiago, lo que se ha avanzado. ¡Qué maravilla! El otro día precisamente tuve la ocasión junto con dos grandes ilusionistas, Anibel y Roberto Moy, de hacer auténtica arqueología del falso espiritismo y del ilusionismo, y nos pasamos una larga mañana experimentando con toda su sabiduría para mostrar a los espectadores de Cuarto Milenio lo que luego pudieron ver, que era una sesión de fantasmogénesis de las que a principios del siglo XIX pues se podían ver en muchos. ¿Qué se utilizaba? ¿no? ¿Qué se empleaba así como recetario? ¿El humo era fundamental? Hacía falta humo. Además, en aquella época los ilusionistas tenían que ser verdaderos genios de la química, porque para nuestro experimento de Cuarto Milenio utilizamos una máquina de humo moderna, cosa que no existía en aquel momento. Es decir, una máquina de humo, simplemente pulsas un botón, dosificas, tienes una capacidad de control sobre ese elemento bastante grande. En aquel momento no. Además, lógicamente, descubrimos, por ejemplo, que el humo es muy caprichoso en su dispersión, con lo cual esta gente tenía que tener controladas perfectamente las corrientes de aire de la sala para que el humo se quedara condensado en un determinado sitio. Y luego tener oculta, porque no podía estar a la vista, tener oculta entre las bambalinas del teatro una linterna mágica. Linternas mágicas de las que estos amigos de la Cripta Mágica tienen una buena colección. Me estuvieron enseñando cristales originales de la época y me llevé una gran sorpresa porque estos cristales eran animados, es decir, no eran diapositivas fijas, sino que cada uno podía hacer su juego, su movimiento. Había por ejemplo un mago que podía cambiar de rostro, podía tener el rostro de una calavera. Y el efecto de eso, sin imagen, o sea, en holograma.
en un lugar cerrado en aquella época. Claro, piensa que cuando los hermanos Lumière presentaron su primera película, la de la llegada del tren a la estación, la gente salió despavorida de la sala de cine pensando que el tren se les venía encima. Es decir, imagínate, para un público que no está acostumbrado a esas cosas, lo que tenía que ser de repente, en mitad de ese humo, ver aparecer un rostro humano, una figura ensabanada, un espectro que encima se movía, que encima hacía algún tipo de movimiento con los brazos, o se arrancaba la cabeza, o hacía cualquier cosa semejante. Hay que verlo con aquellos ojos, claro, no con los de ahora. Los teatros se tenían que llenar de gritos de pavor. 200 años o 250 años nos separan de aquello, y ahora lo que ha visto Luis, que espero que llevase mudas suficientes y pantalones de repuesto, pues está a un mar de distancia de aquello. Oye, habría que aconsejar, Carmen, a Luis que se pasara todo el equipo por las catacumbas de París, ¿no? Pues sí, la verdad es que sería una buena experiencia que pudieran filmar con una cámara profesional, no como lo hicimos nosotros, que íbamos además los dos un tanto encogidos por el frío que hacía. Y a mí porque me cayó una gota en toda la coronilla, ya lo que faltaba, de una especie de agua congelada, de unos cráneos que estaban con la boca abierta. Millones de cuerpos, 6 millones se calcula, sí. Eso dicen las cifras. Trasladados desde todos los cementerios de París. No estaría mal que te dieras una vuelta por ahí, Luis, ¿eh? No estaría nada mal. Ya para completar el viaje. ¿Cuál es la escena que más te ha impresionado de lo que has podido ver y que puedas contar? Esa escena de ver algo extraño, extraordinario, generado por la técnica de hoy, porque ahí se concentra en ese lugar, en esa atracción que tú has estado, toda la técnica del siglo XXI, toda la informática, para generar en el fondo lo que decía Santi, la visión de un espectro. Imagino que, claro, el periodista ya va sabiendo lo que va a pasar, pero ¿cuál es la escena que nos dejas como marco, como cuadro, como invitación también para que la gente lo conozca, desde luego, pero que te ha impresionado? Bueno, podríamos mencionar muchas, pero una que es bastante inocente. Bueno, para empezar, el castillo de Psicosis, que es como eso que tiene uno en la mente, que recuerda en blanco y negro, y que lo estás viendo con tus propios ojos, recreados a tamaño real y con todas sus habitaciones por dentro exactamente igual, como en la película de Norman Bates. Pero también, Iker, dentro de todo ese mundo mágico, ver cómo una pantalla de cine se rasga en dos y el personaje de la pantalla aparece de repente en el escenario. Es absolutamente increíble cómo esos ingenieros contratados directamente aquí, en este pequeño gran mundo que es Disney, han conseguido recrear todo esto para que en un momento dado, cuando uno está, como decíamos, reacio a creerse todo esto, de repente entre en ese mundo que Disney diseñó. Y fíjate además, porque esto es muy importante, Iker, Disney se aburría de subir a sus hijos al tío vivo, y él dijo, voy a crear una atracción en la que yo también pueda divertirme con ellos, y esa es la filosofía de Disney, avalada nada menos, Iker, que por 185 millones de visitas desde que se abriera hace 5 años este gran parque temático. Oye, una cosa, vamos a ver, Luis, importante. ¿Has comentado allí que Disney igual nació en Mojácar? Sí, por supuesto. De hecho, lo hemos estado hablando y es una gran pregunta y muy divertida, porque lo hemos estado hablando con la gente de la José compañía. Guirado Zamora, ¿no? José Guirado Zamora. Y así ellos lo conocían, ojo, cuidado. ¿Lo conocían en Disney? Lo conocían así. Y yo les he dicho, os vamos a enviar una copia a Disney España del documental que nosotros emitimos, para que veáis que yo me fui a Almería con una duda un tanto, más bien tomándonoslo a broma, y volvimos con una duda razonable. Y eso es lo que queremos también sembrar en las mentes de todo este gran equipo de gente que trabaja aquí. Bueno, yo recuerdo que el primero, al César lo que es del César, el que puso ese tema sobre la mesa con la carcajada de Luis era, bueno, de grado 5, la mía era de grado 10. ¿Y tuya? Eso te iba a decir. Fue don Santiago Camacho, que le llamo de don, porque es que es así, porque dijo, oye, ¿por qué no tratamos este tema? Walt Disney nació en Mojácar. Claro, yo, que conozco hace muchos años, ya más de una década, a Santi, dije, Santiago, aquí has llegado demasiado lejos. Cuando uno se empieza a meter, pues se da cuenta de que un montón de gente importante, archiveros, alcaldes, personas que investigaron el tema, tienen datos y documentos interesantísimos y dignos de un auténtico libro. Hay que dejarlo bien claro. Pues Luis, compañero, que lo sigas disfrutando, que grabes todo lo que se pueda grabar, que nos traigas un montón de historias, y si puedes además date una vuelta por esas catacumbas, por esas calaveras de ojos negros que forman una ciudad debajo de la ciudad de la luz, la ciudad de las tinieblas, y que te van a impresionar. Conociéndote como te conozco, te van a impresionar.
Pues un abrazo muy fuerte, compañeros, desde este mundo de la magia que todavía me espera y del que no me pienso perder tampoco la noche. ¿Cómo te lo pasas, Luis? Tráenos ¿Qué envidia algo, nos das? tráenos algo de Disney. Algo estrenaré. Te mandamos un fuerte abrazo. Buenas noches, compañeros. Vamos con algunos mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros comentarios, vuestros mensajes. Y milenio3 con número @cadenaser.com. La verdad es que la noticia con la que hemos empezado, Iker, ha levantado ampollas, sobre todo por cómo está la sociedad hoy en día viviendo pues los últimos Me acontecimientos. gustaría escuchar, como dicen los políticos, ¿no? En fin, al pueblo. En este caso sí que es de verdad, porque es el pueblo el que escribe con sus muchas voces, ¿no? Pues, por ejemplo, nos dicen cadena perpetua sin reducción de condena de ningún tipo, con incomunicación absoluta para asesinos confesos, terroristas y pederastas especialmente. Hay que distinguir entre un loco y un psicópata. La persona loca es incapaz de hacer daño a nadie porque saben distinguir entre el bien y el mal. Carmen, soy Jorge desde Úbeda de nuevo y no puedo entender qué les pasa por la cabeza a esa gente, causar dolor, ese gusto o atracción por el sadismo. Gracias por el programa y volved a Úbeda otra vez, que os queremos. Hay una cosa, perdona Carmen, que quería matizar de uno de los mensajes anteriores, lo del loco y el psicópata. Vamos a ver, el psicópata sí sabe distinguir entre el bien y el mal. Exacto, es que la descripción está hecha al revés. Y yo creo. efectivamente, Claro. y elige el mal a sabiendas de que es malo. Y el loco es el que no distingue precisamente efectivamente, ambas áreas. y el loco también te puede matar, es decir, el loco Sí. de repente le da una paranoia de que, por ejemplo, la persona que tiene enfrente es un demonio o es un extraterrestre o se está convirtiendo en vaya usted a saber qué monstruo y arremete contra él en su delirio. Esa persona evidentemente no es responsable de lo que hace y sí estamos hablando de un enfermo. En el caso del psicópata, el psicópata discierne a la perfección lo que está haciendo, las consecuencias de lo que está haciendo y el riesgo que corre haciéndolo. Y aún así elige hacerlo. Y cuando la gente pide efectivamente cadenas perpetuas, yo matizaría que no es una cuestión ni siquiera de venganza social, de decir, no, este tío ha hecho una cosa muy gorda, vamos Sino a... de seguridad. No, es que un psicópata a día de hoy no tiene tratamiento. Es decir, la persona que tiene este tipo de pulsiones las va a seguir teniendo. Y yo lo decía antes, Santiago, parece como muchas preguntas que yo lanzo al aire son de perogrullo, porque yo como no sé nada y procuro seguir no sabiendo nada para aprender, yo me pregunto, psicopatías, gente que sabemos que como vuelva va a volver a matar, pero se habla muy poco de por qué. O sea, es decir, ¿qué tiene ese individuo? Porque muchas veces ni siquiera son componentes biológicos los que determinan ese comportamiento. O sea, es decir, un mayor nivel de X sustancias químicas y las reacciones eléctricas que provocan en el cuerpo. Es decir, una cosa física, ¿no? Una cosa física de tu mapa genético, lo que te ha tocado, vamos a decirlo así en herencia, te predispone a... Pues parece que no. Parece que los análisis van a un área que para muchos ya no existe, que es el alma, el espíritu, la conciencia, o yo que sé, pero en el mundo en el que vivimos, que ya todos nos lo quieren reducir a fórmula, y a no dejar ningún atisbo para precisamente eso etéreo, da la impresión de que tampoco se entiende. Nos hablan de psicópata, y entonces ya está resuelto el tema, como tantas cosas, ¿no? No se habla más. Pero yo me pregunto, como individuo, ¿por qué alguien tiene eso dentro de la cabeza? Si no es locura exactamente, ¿qué es eso? ¿Qué es esa maldad? ¿Engendrada en dónde? Bueno, pues a día de hoy, Santi, y he leído un poco, nadie me lo responde. No, de hecho es un gran misterio. Y esa razón es por la que... Porque alguien es un diablo, vamos. Sí, y por eso, por ejemplo, muchos expertos prefieren el término sociópata a psicópata, porque ya no ni siquiera estamos hablando de algo que tenga que ver con la psique, sino de una persona que no encaja en el patrón común de sociedad que hemos formado desde hace miles de años y que todos estamos de acuerdo. Pero que a pesar de 30 años, por ejemplo, en la cárcel, salen y vuelven a matar. Claro. ¿Qué les impulsa? ¿Qué hay ahí? Es decir, el psicópata tiene varias cosas. Una de ellas es que tolera muy mal la frustración. Es decir, estamos hablando de personas que, aparte de tener esa pulsión, insisto, de esa carencia de conciencia, de remordimientos, de empatía, reaccionan muy mal ante la frustración, ante cualquier cosa. Es decir, si ellos desean algo, que algo se interponga entre ellos y sus deseos, que ese deseo sea dilatado en el tiempo o que ese deseo sea inalcanzable, es algo que les ataca a lo más profundo. Y pueden ser deseos materiales, pueden ser deseos de poder
pueden ser deseos sexuales y dependiendo del tipo de deseo, el psicópata actuará de una forma u otra. Siempre, pues evidentemente, pues por ejemplo, en el ámbito de la empresa privada, por poner un ámbito que no sea familiar a todos, también hay psicópatas. Y también hay individuos que a lo mejor a muchos de nuestros oyentes, pues el tipo de o el corte de individuo que vamos a describir le suena mucho, que no se para ante nada para conseguir sus objetivos, ante nada ni sagrado, ni moral, ni humano. Es decir, si tiene que pisar, pisa, si tiene que traicionar, traiciona, si tiene que mentir, miente. Y llega a su objetivo. Ese individuo no matará nunca. Probablemente a lo mejor porque no le llame la atención, no entre en su punto de interés, o sencillamente sea lo suficientemente frío para decir: yo no quiero tener conflictos con la ley que pueden alterar mi bienestar. Prefiero mover mi necesidad de poder o mi necesidad de lo que sea por otro tipo de ámbitos. Pero esa persona sigue siendo un psicópata, aunque jamás llegue a quebrantar la ley de ninguna forma. Inma desde Salamanca nos dice: pena de muerte no, porque nos comportaríamos como ellos. Mejor que se queden en la cárcel para siempre y que jamás salgan. Gracias, Milenio, por enseñarnos tanto con tanta magia, nos dice Lo desde Las Palmas. Soy José de Madrid. ¿No os parece raro que en los países satélites de Rusia haya tantos asesinos en serie? Es muy interesante esa pregunta. En fin, hay muchas teorías, ¿no? También la zona de Bielorrusia, en proporción, es la más alta de suicidios, depresiones y agresiones en el mundo. Y, en fin, yo tengo algunas teorías, pero tampoco las voy a soltar así. Ana desde Zaragoza nos dice: los psicópatas son más numerosos de lo que se piensa. Trabajo en psiquiatría y son muy manipuladores y seductores. David desde Sevilla dice: Iker, yo me pregunto, ¿por qué no van a ser así los psicópatas? ¿Dónde está escrito que el ser humano ha de ser bondadoso? Pues este mensaje también tiene, en fin, la ley, la moral, el comportamiento humano, ¿por qué debe ser bondadoso? Bueno, pues es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que hay muchas teorías y muchos filósofos que se han enfrentado o han creído que eso precisamente no era así. Aquella voz, ¿no? El hombre lobo para el hombre y tantas otras cosas. La estirpe de Caín, que decía el doctor García Andrade, o que dice el doctor García Andrade. Bueno, yo lo que espero, ojalá, es que el hombre sea bondadoso, ¿no? Que sea así, que ese sea el motivo que nos hace vivir y superarnos. Pero claro, también evidentemente las fuerzas de la luz y la oscuridad en cualquier ámbito de la vida están en constante batalla, y eso lo vemos día a día. A estos asesinos habría que utilizarlos para experimentos médicos que paguen ayudando a la ciencia como compensación a la humanidad. La pena de muerte es un mal necesario. Hay personas que solo viven para hacer daño. También valdría que la cadena perpetua fuese lo que su propio nombre indica, nos decía Javi desde Madrid. También, bueno, por los últimos acontecimientos, Santiago desde Aranda del Duero dice que aislamiento total a algunos jueces habría que retirarles. Bueno, dentro de todas las profesiones hay gente buena y gente que no lo es tanto. Estamos hablando además de los asesinos en concreto, ¿no? No de otras personas. Para estas personas la peor muerte sería la justa, la más lenta y dolorosa. Pero ¿quién se la da? Yo los pondría todos juntos en una casa cerrada, nos dice Samantha. Bueno, pues eso sí que podría ser la casa del terror. Buenas noches, soy José Luis. Parece mentira que quede gente así en el mundo. Con gente así en la tierra vivimos en el infierno. Para dejar un buen sabor de boca, Iker, vamos con algunas opiniones que ha habido sobre Disneyland París. Por ejemplo, Tomás, que resulta que esta tarde su hija, que tiene 7 años, pues le ha dicho que se va a ir a Disneyland París con su madre, que le ha alegrado un montón y que conecta con nosotros y se encuentra con Luis desde Disneyland París. Sincronicidad. Pues puede que sí. Pues mira, lo estaba diciendo yo ahora mismo. A lo mejor, Tomás, es que tú también tienes que ir a ese Disneyland París y ha sido, ¿no?, la cosa de que lo escucharas y que acompañaras también a tu mujer y a tu hija. Piénsatelo. Disneyland París es un lugar cargado de energía positiva. Mi padre, cuando entró en el parque, lloró como un niño y tenía 46 años. Eso sí que es magia, llorar de alegría y de ilusión. Oye, saludos qué bonito desde mensaje, Cádiz. ¿eh? Sí. Qué bonito mensaje, porque por fortuna el ser humano tiene... Nos lo enviaba Alejandro. Claro, ese abismo infinito, ¿no? En la frialdad de esta persona que hacía lo que hacía, y el hombre de 46 años que entra en un parque, que se le remolgó por dentro y se pone a llorar de alegría, ¿no? Desde luego, qué especie más enigmática. Hablando de cosas enigmáticas, Santiago, Carmen, toda la atención del mundo, porque a mí esto sí me ha impresionado. Cuando escuché estos sonidos, ahora vamos con sonidos, me impresionaron, porque tienen algo maravilloso, extraño, ancestral. Ha habido una gran disputa siempre entre Estados Unidos y Francia por saber quién fue el primer grabador del sonido.
Y desde luego la historia es fantástica, fantástica, porque no solo lo que van a escuchar ahora, lo que vais a escuchar, sino que hubo otros personajes. Tú recuerdas, ¿verdad? Un día hay que hablar de Tesla, Santi, que también era uno de esos extraños inventores que generó muchas cosas, y muchos andaban perfeccionando algo que parece, pongámonos en su época, jugar a ser Dios. Grabar un sonido como si ahora alguien graba este programa, es almacenar el tiempo, volver a reproducir el tiempo. Cuando alguien en el podcast o en internet o en su vieja cinta vuelve a escuchar Milenio, está escuchando la 1:47 de este momento y de este día irrepetible. Está volviendo a reproducir el tiempo. Eso, en la época, por ejemplo, cuando antes Santiago comentaba con destreza el mundo de los teatros, de la lámpara, de la linterna mágica, era jugar a ser dioses. Bueno, pues muchos lo intentaban, grabar el sonido. Y yo lo digo siempre, yo que me sorprendo con todo, me sigue pareciendo maravilloso que el sonido se pueda registrar, y más en un papel. Escuchamos esta crónica de Javier del Pino, conectamos con Estados Unidos, vamos de Francia, París, a Estados Unidos, y luego otra conexión. Y luego opinamos, ya veréis qué historia más bonita, y muy atentos, por favor. Lo que vais a escuchar no es una psicofonía, pero tiene algo. Y yo os hago el juego y os planteo. 7640, palabra clave Milenio, y milenio3@cadenaser.com. Me gustaría mucho, yo no lo voy a decir, ¿qué os expresa el sonido este? Hay algo raro ahí. Dicen que es el primer sonido grabado por el hombre, el primer experimento de atrapar el tiempo. ¿Qué os expresa? ¿Qué os dice? ¿Qué os recuerda? ¿Es sobrenatural? ¿Es mágico? ¿Es bello? Sería interesante comprobarlo, ¿verdad, Santiago? Vamos a Estados Unidos. Edouard Léon Scott de Martinville era un compositor francés que murió convencido de que el crédito por sus progresos había sido atribuido erróneamente a Thomas Alva Edison. Había inventado un aparato que tenía una trompa con forma de barril adosada a una aguja de tocadiscos que grababa las ondas de sonido en hojas de papel ennegrecidas con el humo de una lámpara de aceite. Lo llamó el fonoautógrafo. Sabía cómo grabar, pero no sabía cómo reproducir. Él sabía que las grabaciones no eran para ser escuchadas. No se había concebido la idea de la reproducción de audio. Era consciente de que había creado una grabación en papel del habla humana que podría ser descifrada quizá años o décadas o siglos después. 17 años más tarde, Thomas Edison inventó el fonógrafo y fue considerado el padre del sonido grabado. Ahora ha perdido la mitad de ese título. Es el padre del sonido reproducido, pero no del grabado, porque un grupo de investigadores norteamericanos han descubierto en París uno de esos papeles grabados, han construido un software informático para reproducir el contenido y han confirmado que Scott de Martinville fue capaz de grabar estos 10 segundos de sonido 17 años antes de que Edison se llevara ese mérito. Es el Claro de Luna de Beethoven, interpretado por una mujer o una niña, grabado de la manera más rudimentaria posible, pero grabado, al fin y al cabo. Se han encontrado otros 10 fonotogramas, que son los papeles con contenido sonoro grabados por Scott de Martinville. El programa informático ha sido elaborado con fondos de la Biblioteca del Congreso, aquí en Washington. Es una paradoja, porque con él se demuestra que Francia ganó a Estados Unidos en la carrera por archivar el sonido. 2 menos 10, 17,4 grados... Estudio A1, nos lo estamos pasando muy bien porque todos son sorpresas. A bote pronto, Carmen. La voz. Pues una voz femenina, una voz que además parece no saber que nunca se va a reproducir, por ejemplo, muchísimos años después, 2008, en Madrid, en la cadena SER, a estas horas. Alguien que no sabía que su voz iba a perdurar en el tiempo, iba a mostrar que era la primera vez que se podía grabar, además, en papel, un sonido que en este caso era una canción. Decían que podía ser la hija incluso del inventor, que 2 frases las estuvo cantando. Qué asombrosa historia, Santiago. Sí. Realmente es... ¿Qué pátina tiene ese sonido? No había oído la grabación hasta ahora y he de confesar que luego la vamos a volver a poner, Luego la vamos a poner, a ver si Noel y Carlos logran recuperarla. Tiene algo eso, ¿eh? Sí, impresiona mucho. Y qué maravilla de lo que es la mente humana de este hombre que tuvo la iniciativa de grabar algo que ni él mismo sabía que se iba a poder, que si se iba a haber podido reproducir alguna vez. Sencillamente él dijo, bueno, voy a dejar constancia de este experimento, de este fenómeno,
Y aquellas tiras de papel, de repente, pues eso, en virtud a la tecnología del siglo XXI, porque realmente supongo que habrán hecho falta análisis informáticos para traducir esas oscilaciones en el papel, traducirlas en ondas sonoras y convertirlas finalmente en un sonido audible. Algo tan físico, a mí, lo repito, ¿no? Con esa visión un poco de que algo como el papel tan físico, ¿no?, se transforma en algo tan etéreo, que transforma el viento en sensaciones, o el aire en sensaciones, en sonidos, que nos expresan una cosa, me sigue pareciendo mágico. Cierto es, Carmen, Santi, que estamos hablando de una época, cuidado, y esto sí que lo conecta directamente casi con la ultratumba, una época en la cual todos los que andaban trasteando con la posibilidad de grabar el sonido, Edison, Marconi, todos buscaban una cosa, que era o grabar el tiempo, la sensación de que el éter dejaba nuestras palabras y se podían grabar y podían ser recuperadas. Edison confesó al final de su vida que estaba dispuesto a intentar perfeccionar sus sistemas para llegar hasta la voz de Jesucristo, que él creía que la voz, como energía que se transforma constantemente y no se destruye, tiene que quedarse en algunas pistas de sonido que por algún motivo no controlamos, pero se quedan en algún sitio. Lo que acabamos de decir ahora mismo se queda en algún sitio, y él creía que esa máquina del tiempo y el sonido podía construirse. Pero Marconi iba hasta más allá, pensaba que las voces de los difuntos iban a poder grabarse, porque los difuntos también en otra pista dejan sus voces, las voces de ultratumba. Estamos en todo ese mundo y en ese momento, Santiago, y quizá por eso, no sé si os parece, guarda algo un poco espectral, ¿no? Claro, esa mujer ya está muerta hace muchísimos años y la estamos oyendo, ¿no? Es que es increíble. Tú fíjate que uno de los primitivísimos, de los primeros modelos del fonógrafo de Edison fue el primer aparato utilizado para hacer una psicofonía moderna. Un antropólogo, Valdemar Bogras. Efectivamente, se va a Siberia para investigar a los chamanes siberianos, para dejar registro de sus cánticos rituales, para aprender sus costumbres. Y participa en una ceremonia con cánticos rituales, una ceremonia de invocación a los espíritus de la estepa, ¿no? Y de repente, cuando está volviendo a su país de origen, está catalogando eran discos de cera, eran cilindros de cera, que bueno, daban una calidad de sonido relativamente pobre, eran muy frágiles, eran sensibles a la temperatura, al ser cera, lógicamente, a la presión había que tratarlos con un mimo extremado, tanto para grabarlos y sobre todo para reproducirlos, para no alterar nada. Y de repente, ¿cuál no sería la sorpresa de este hombre, que en el momento álgido de la ceremonia, cuando se suponía que los espíritus tenían que estar rodeándoles, empieza a oír unas voces que él, que había estado allí oyendo los cánticos, sabía que no había nadie, voces que se acercaban a la bocina desde la que se recogía ese sonido y decían palabras para él ininteligibles. Esas voces habían salido de algún sitio que él no sabía decir, y así dejó en sus notas constancia de ello. Y para los técnicos, y yo creo que es una buena apreciación, siguen siendo la primera psicofonía de la historia. Pues ahí está un trocito de la historia contada por Santiago Camacho. Valdemar Bogras, que le quitó el dudoso honor o la gloria al célebre Friedrich Jürgenson, aquel que grabó la voz de su propia madre muerta, siempre según su teoría y opinión. Que le decía Friedrich, mi pequeño Friedrich. Bueno, yo no sé, ahora hemos escuchado una psicofonía también, sí. Yo no sé si la gente tendrá opinión y le sonará un poco a todo lo espiritual. Claro, después de escuchar a Santi, imagino que todo también ha cobrado cierto aire. Pero escuchamos de nuevo esa primera grabación. A mí me parece algo asombroso, ¿no? Decir, bueno, pues escuchamos el primer intento del hombre, del ser humano, por dejar constancia de su voz in aeternam, ¿no? Lo escuchamos. Tiene algo de psicofónico, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Cuando hablamos de las psicofonías que tienen esa pátina como de perdidas en el tiempo, es que yo me refiero a esto.
Pues no quería que terminase la hora sin contaros. Luego vamos con los mensajes, ¿eh? A ver. Sí, porque hay todo tipo de opiniones. Me según lo que interesan les parece. muchísimo, pero escuchemos a Santi. Sin contaros una pequeña historia que es fascinante. Cuando Edison inventó el fonógrafo, una de las primeras aplicaciones que le dio fue a la creación de una muñeca parlante. La primera muñeca parlante llevaba un diminuto fonógrafo de Edison que le hacía decir palabras. Era una muñeca de porcelana con el cuerpo de metal y con cabello humano. Estas muñecas tenían un problema, y ese problema era que el fonógrafo era muy frágil. Es decir, las niñas cuando jugaban lo terminaban averiando pues a las pocas horas, y eso provocaba montones de protestas. Tanto es así que Edison decidió discontinuar la producción de estas muñecas y mandó esta circular a la fábrica. Trabajadores, la muñeca parlante que producimos debe dejar de fabricarse de inmediato. Todos los ejemplares que hay en los almacenes de nuestra casa deben ser enterrados en una gran fosa que se excavará en la parte trasera del hangar número 43 de nuestras instalaciones. La imagen de cientos de muñecas de porcelana, con sus caritas blancas y sus cabellos humanos, enterradas una noche bajo un hangar de las instalaciones de Edison, yo creo que merecía la pena que formase parte de Milenio 3. Santiago, me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque, claro, yo desde luego... Santiago es capaz de eso y de mucho más. El ordenador y el libro donde todo está escrito. Algún día tendré que hacerte una entrevista en profundidad para ver de dónde me sacas eso en tiempo fugaz y real. Aquellas muñecas maldecidas porque podían hablar. También el impacto de esa época, sí, ¿no? Podían hablar. Enterradas como juguete poco menos que, de alguna forma, demasiado extraño. ¿Qué voces tendrían esas muñecas? ¿Qué dirían? Igual eran voces muy parecidas a esta primera grabación de la historia. En fin, Santiago, me has puesto la carne de gallina. Sobre todo porque ahora, en el 59, en este ir y venir del tiempo, oye, en algún túmulo, en algún lugar, bajo tierra, porque no se habrán degradado, esas muñecas siguen. Todavía estarán los cientos de muñequitas en su fosa. Volvemos en unos segundos. Ahora las noticias, que la actualidad está muy candente. Vamos con esos mensajes sobre las opiniones de Sabot. Bueno, yo he de decir que he visto la muñeca. Di lo que has visto. Esa muñeca es terrorífica, es como un androide que tiene una especie de micrófono en el pecho y parece así con brazos articulados y piernas. Le ponían un vestidito luego, evidentemente. Ay, Santi, ¿Hace Santi, cuánto que cuando nos se lo quitaban conocemos, es horrible. Pues muchos años. Sí, 12 años por lo menos. Bueno, y nunca deja de sorprenderme este hombre. Pero es que me cuenta una historia y digo, bueno, es como lo de Walt Disney y Mojácar, que uno al principio se lo toma como... Me ha enseñado las fotos de esas muñecas. Lanzo la pregunta, Santiago, para hacer el primer experimento. ¿A cuánta gente hoy en día le aterran las muñecas antiguas con cara de porcelana? ¿Muñecas o muñecos? A muchas, seguro. ¿A cuánta gente? Y hay muchas historias de lo sobrenatural relacionadas con ellas. Vamos a hacer el sondeo, Santiago. ¿Cuánta gente ha sentido temor de algo tan inocente como un muñeco? Esos muñecos antiguos. Bueno, pues Santi tiene en su ordenador en la pantalla la muñeca con el fonógrafo. Parece un androide, un robot, y es que es... tremendo, ¿no? Tremendo. Y existe, es físico. Hay detalles. Las extremidades eran de madera, era articulada, curiosamente. Se puede apreciar la que está, tenía unos zapatitos atados con cordones, y el mecanismo del fonógrafo era de cuerda. Se le daba cuerda y entonces la muñeca hablaba. Llevaba un fonógrafo de los de cilindro originales, pero una versión miniaturizada. Y lógicamente, pues lo que hemos dicho, el mecanismo era demasiado delicado para ser un juguete. Las niñas pues la llevaban de paseo, la abrazaban, la tumbaban, la levantaban. Y claro, en 2 meneos, pues la pobre criatura... Seguro pues, que duraban más que muchas de hoy en día. Que... Oye, muñecos que tienen lo suyo, ¿eh? En la historia del cine hay muñecos que han dado mucho miedo. Pero vamos a ver qué dice de la los gente. mayores sustos de mi vida en la infancia me lo dio una muñeca con unos ojos verdes. Era la prima extraterrestre de Nancy. Sí, un clásico. Os lo juro. Eso es muy bizarro. Sí, muy bizarro, yo es que soy muy bizarra. Prima extraterrestre de Nancy, en mi estantería del dormitorio. De repente una noche me despierto y veo 2 cosas brillantes verdes que me miran fijamente. Claro, yo como loca, histérica, han venido por mí, mis padres enseguida. ¿Y qué pasaba? Que llevaba un medallón
que si se lo ponían sobre el pecho se le encendían los ojos. Era Selene o algo así, ¿no? Selene. Eso es, y llevaba como un traje espacial muy chulo, sí, era muy bonita. Lo que pasa es que, claro, daba unos sustos a las niñas pequeñas como yo. ¿Os acordáis del muñeco de Poltergeist? Sí, el payaso el payaso con brazos largos, o el de It, ¿no? Es que, curiosamente, a la fobia a los muñecos que ahí se unía que hay una fobia a los payasos. Sí, de hecho, además una encuesta lo ha dicho. efectivamente. El payaso de cara blanca con ceja negra y como siempre triste y gorro cónico, es que daba mucho miedo. Pero a cualquiera de los payasos, no solo a ese. No, pero es el que más. Pobrecillos. Todos los payasos en general, el de It es terrible. En casa de mi abuela Nati, en Vitoria, había un cuadro que yo me llevé Horrible. porque de niño me daba mucho miedo, que era uno de esos payasos clavándole una lanza, una especie de iconografía A una extraña, a una foca. foca. Pero daba un miedo, claro, porque de niño algunas imágenes, algunos colores... Que en los también eran... el que lo pintó, menudos Sí, pensamientos, un imagínate. payaso matando una foca con una lanza. Imagínate. Bueno, vamos con mensajes, que si no nos liamos. Sí, pero dejamos el los experimento. abuelos cebolletas. Dejamos el experimento porque me gustaría saber si hay objetos inanimados. Bueno, y ya abuelo cebolleta total, un caso célebre de ovnis en España. Dice la gente, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, Marcelino Zurrutuza Caro. Este era el guardia civil que en reportaje maravilloso de JJ Benítez de la Gaceta del Norte, en Baracaldo, Caserío Basachu, llegó a tocar un ovni. Es una historia muy bonita que pertenece a los archivos militares del Ejército del Aire. Un cilindro que baja del cielo y Marcelino Zurrutuza, bueno, pues se acercó. Bueno, a partir de ahí hay una historia muy rara y su vida se convirtió en una pesadilla, y una de las pesadillas era protagonizada por uno de estos muñecos de payaso y risa extraña colocado en el cuarto. O sea que... En fin, que vamos tirando de la madeja. Bueno, vamos con esa grabación, a ver lo que nos dicen. Miguel desde Jaén nos dice que parece una psicofonía de una niña cantando. Un saludo y seguid así. María José Arroyo de Lojanco. Me ha transportado por un momento a aquella época. Es muy sorprendente que te recuerden en un futuro. Esa primera grabación de la historia tiene un no sé qué sobrecogedor. A mí me ha impactado más que muchas psicofonías, nos decía David desde Almería. Aunque esa voz inquietante me inspira misterio, sobre todo al saber que la persona no sabía que sería escuchada después de tanto tiempo, nos dice Sara desde Tenerife. Esto podría ser el primer sonido que se puede oír desde el interior del vientre materno. La voz de la madre, nada más formar los oídos, nos decía Marcos desde Madrid, como si sonara al vientre materno. Da terror esa voz y alucinante el trabajo que han tenido que hacer para sacar eso de un papel. Saludos desde Tenerife. Daba nos un dice poco Ross. impresión como las profecías de Newton, el código de la Biblia, ¿verdad, Santiago? O sea, la informática más avanzada tiene que acudir a legajos antiquísimos o a la Biblia, o en este caso un papel, pues añejo, ¿no? Es curiosa esa transformación, la informática al servicio del desciframiento de códigos antiguos. Es impresionante, me da la sensación de que nos habla un humanoide, se me ponen los pelos de punta. Qué interesante. Desde Daimiel. Me ha gustado ese mensaje, un humanoide, la voz de un humanoide. Me ha puesto los pelos de punta. ¿Cómo los imprimían en papel? Dice Javi desde Elche. Pues la verdad, ni idea. Bueno, ¿y todo un sistema? Sí, básicamente este fonógrafo era muy parecido al de Edison, solo que en vez de ser una aguja grabando en un cilindro de cera, lo que grababa las oscilaciones a través de había una membrana, que era un micrófono muy rudimentario. Eso mandaba las oscilaciones a un papel, a una especie de lápiz que iba oscilando levemente mientras el papel corría. Y el hombre tenía una especie de gráfica, pues los que se han hecho un electrocardiograma, pues como la que te sale en los electrocardiogramas. Y claro, decía, pues muy bonito, evidentemente estoy dibujando el sonido, pero no sé si algún día esto tendrá alguna aplicación, ¿no? Claro. Magia. Uh-huh. A mí me recuerda el nacimiento de un bebé. Es confuso, pero al mismo tiempo hermoso, nos dice David desde Sevilla. Qué interesantes mensajes, ¿eh? Solo con un sonido, lo que puede expresar un sonido grabado hace tanto tiempo. Saludos, amigos. Suena como una mujer cantando o hablando bajo el agua. La mejor grabación de todas es aquella que cada cual retiene para sí. Entonces, ¿es cierto que Edison creía firmemente en la posibilidad de grabar psicofonías, como se dice al principio de la película White Noise? Totalmente Pregunta cierto. Daniel desde Las Palmas. Totalmente cierto, y además fue una obsesión. Para algunos de los maestros de la captación del sonido fue una obsesión. Esas dos cosas que os hemos contado. Una, la sensación de que el éter retiene el tiempo y las palabras, que no está nada mal la teoría. O sea, esto que yo digo ahora se podrá traducir de alguna forma porque queda en un sitio. Bueno, pues lo estamos haciendo ya. O sea, eso
es la grabación. Mira, y Raúl, otra los muertos, los difuntos, la conexión con el más allá por el sonido. Raúl desde León nos dice: la canción es una popular francesa del siglo XIX que dice algo así: On clair de la Ligue, a la orilla del río, data del año 1860. Y esa es al parecer la canción que estaban cantando. Bueno, pero nos hablaban de que era otra versión, pero en fin, muy interesante. Bueno, el primer sonido grabado como el lloro de un niño al nacer es el comienzo de la vida y del sonido. Impresionante. Un saludo, Alberto, desde Móstoles. La música de Claro de Luna, he querido entender, pero bueno, que vamos a ponerla otra vez. ¿Podemos ponerla otra vez? Se me ha quedado Noel con una cara, como si él también viajase en el tiempo. ¿Podemos, Noel? Venga, vamos a escucharla y cerramos aquí, porque ahora conectamos con Murcia, donde está, bueno, un rincón de la provincia de Murcia, donde está Juan G. Vallejo, con otra historia de esas asombrosas. Silencio, bajamos las músicas y por última vez, estos serían recuerdos del futuro, esta primera voz grabada por los seres humanos. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Pues no es casualidad, 2:15, que mañana en Cuarto Milenio, hacia las 11:20, mañana en Cuarto Milenio, hablamos del sonido, y de la música, y del misterio, entre otras muchas cosas. Sí que es cierto que mañana tengo que adelantarlo, hay algunas imágenes al principio del programa que pueden herir la sensibilidad de un caso que está ocurriendo ahora, con marcas en el cuerpo, tremendo, tremendo. Mañana nos vemos, si queréis, claro. Está en un rincón donde ocurrió algo asombroso. Seguro que mucha gente fuera de lo que es la provincia de Murcia no ha oído hablar de lo que se llamó, a quien se llamó la Iluminada de la Algaida. Una mujer de la que quedan algunas fotos que también dan miedo. Estamos un poco en esa época, principios de siglo. Una mujer que decían que podía llorar oro o generar con un fenómeno inexplicable cruces que aparecían, paralitergias, golpes, piedras. España no sabe, solo unos pocos controlan el recién nacido espiritismo. Y esta mujer tiene una historia macabra, terrible, del milagro a lo diabólico prácticamente, o a una muerte atroz. Y me cuenta Carlos Largo que a estas horas está en el lugar donde todo ocurrió, hace tanto tiempo, Juan G. Vallejo. Juan G., compañero, buenas noches. Qué buena madrugada, ¿cómo estáis? Un abrazo. Te echamos mucho de menos aquí porque esta es tu mesa de redacción, pero estás en un sitio muy interesante. No sé qué estarás viendo ahora mismo. ¿Dónde estás? Hombre, muchas gracias. Yo aquí desde la 1 de la madrugada, he escuchado todo el programa y he visto todo el carrusel de cosas que habéis contado, desde, bueno, habéis empezado por psicópatas y hasta luego hablando Luis desde París. Yo estoy en un lugar pues bastante distinto, Iker. La verdad que estoy en medio de la absoluta nada, una zona semidesértica. A mi izquierda tengo un pequeño campo de limoneros y como tú decías antes, pues aquí hace un siglo sucedieron fenómenos muy extraños que apenas nadie conoce. En concreto, una persona de aquí de la Algaida, Francisca Guillén Ortega, conocida como la Kika, pues yo creo que es de las apariciones marianas más extrañas que hay en España, porque... Hay aparición mariana también. Bueno, o sea, en concreto lo que la gente no ve a la Virgen directamente. O sea, hay un artículo, el único artículo que recoge, digamos, en directo lo que sucede aquí en el año 1900, aunque hay que recordar que Francisca Guillén Ortega muere en el año 1933, pues es un periodista de la revista Alrededor del Mundo que viene al balneario de Archena y llegando a esta zona, pues bueno, pues oye una serie de rumores de que hay una mujer que congrega multitudes de cientos de personas, incluso más de 1000 personas, viene aquí y sorprendido, siendo un escéptico, pues ve cómo aparecen cruces del suelo, como si fueran saliendo de una especie de bola de humo. También dicen que hay cruces que van volando. Una de las cosas que recoge este periodista, por ejemplo, es que en este lugar, justo donde estoy yo ahora mismo, detrás de este campo de limoneros, pues
que aparecía la Virgen, nadie la veía, pero en cambio de su manto, según decía Francisca Guillén Ortega, caían pepitas de oro, pepitas de plata, que la gente le enseñó a este periodista. Y bueno, la verdad que la historia es sorprendente. Primero porque además prácticamente nadie le conoce. Como te digo, estoy ahora mismo aquí en medio de la nada, pero Francisca Guillén Ortega pasaba de bendecir a la gente, de curarles, a todo lo contrario, porque una de las cosas, por ejemplo, que ha permanecido en la memoria de este pueblo, de la Algaida, esto muy cerca de Carchena, yo te digo, una zona semidesértica, ahora mismo en medio de la nada, pues por ejemplo, una de las cosas que ha permanecido en el recuerdo es que pues, casi a principios de los años 30, cuando aquí se congregaba multitud de gente, justo en el pequeño descampado donde estoy yo ahora, pues el alcalde de la Algaida, harto ya de tanto tumulto, viene con la Guardia Civil y en un momento de ira da un bastonazo al padre de Francisca Guillén Ortega y ella le dice: con esa mano con la que has castigado a mi padre, pronto Dios te la quitará. Y pasaron pocas semanas cuando de repente él tuvo un accidente y le tuvo que ser amputado el brazo derecho. O sea, la historia de Francisca Guillén Ortega, llevo aquí ya investigando 2 días y es realmente mucho más de lo que yo imaginaba. Suele pasar, ¿verdad, Juanje? Que luego es mucho más de lo que tú imaginabas en un principio. Te metes en la historia, te mezclas con el tiempo pasado, surgen muchas cosas. Hay algunas fotografías en ese reportaje que también recogía nuestro querido amigo y compañero y gran divulgador de estas temáticas en la provincia de Murcia durante tantos años, ¿no? Joaquín Abenza, tantas veces ha pasado aquí por Milenio, y había una foto que igual tú ya has visto más fotografías, nosotros no, pero que era muy impresionante. Era una mujer enlutada, como sufriendo la crucifixión o la pasión en mitad de un corro que la propia gente le hacía. Va muy acorde con aquellas fotos de aquel tiempo, ¿no? De endemoniados, por ejemplo, de la Balma, de manifestaciones espíritas como las Caspolinas en Caspe, la expectación de la gente que se aproximaba allí. La diferencia es que aquí parece que los milagros eran físicos y sobre todo, Juanje, estremecedor porque parece que hay un final abrupto, terrible, como de maldición con esta mujer, ¿no? Sí, efectivamente, la muerte de ella no queda en absoluto clara, pero quiero comentar, por ejemplo, yo te digo, llevo aquí 1 hora y me decían antes Iván Arruza e Ignacio Barreto, que son parte del equipo de Cuarto Milenio que viene conmigo, me decían: Juanje, que huele a cera. Y yo digo, yo creía que es jardín, no es cera, pero bueno, quizás nos hemos sugestionado todo el día investigando. ¿Que huele a cera? Sí, eso me decían Ignacio e Iván. Hay una leyenda muy terrible con el olor a cera, ¿eh? Sí. O sea, que espero que no huela a cera. Me lo han comentado bajar del coche. Yo me he dado un paseo, realmente huele a jazmín. Tengo una casa a mi derecha, como unos 100 metros, que no sé si dentro tiene algún tipo de jardín o algo. Justo detrás de esa casa está la cueva que tú has visto en esa foto, que es una pequeña cuevecita donde Francisca Guillén Ortega entraba en trance y por su boca hablaba Jesucristo y la Virgen. Lo más increíble del caso este, o una de las cosas más fascinantes, tal y como recoge este periódico del año 1900, es que Francisca Guillén Ortega era completamente analfabeta. Se dice incluso que con una inteligencia un pelín justa, por no decir retrasada, y sin, en cambio, cuando entraba en trance tenía una locuacidad increíble y hablaba como una persona culta. Y Jesucristo y la Virgen hablaban por su boca de una forma realmente desconcertante. Que no es el primer caso, Juanje, no es el primer caso de personas de muy bajo extracto social que cuando conectan con lo extraño, lo que sea, o se creen impregnados de esa conexión o bien divina o bien todo lo contrario, hablan con esa locuacidad, son capaces de incluso filosofar o discernir de muchos asuntos. Ha ocurrido varias veces, ¿eh? Sí, pero una mujer estamos hablando del reportaje del año 1900, ella muere en 1933, y claro, una persona que no sabe ni leer ni escribir, en una zona semidesértica, por no decir desértica, de Murcia, donde la vida fue muy, muy dura, sigue siendo dura, pero no obviamente como antes, que tuviera esa locuacidad cuando ni siquiera fue un día en toda su vida a la escuela, es realmente chocante. La memoria de ella sigue aquí en el pueblo. ¿Se siguen acordando de ella? Sí, siguen acordando de ella. Yo espero mañana poder entrevistarme con alguno de sus familiares directos y realmente, pues bueno, la historia sorprende. Y luego, como tú decías, el final... ¿Eso qué es, Juanje, ese sonido que estamos escuchando ahora, que es como un móvil, será? No, porque a unos 100 metros ni a más abajo hay una carretera. Entonces lo que has escuchado es o un coche o algunos pájaros que están por aquí piando. No, serán unos pájaros, sí. Ah, vale, pues... Sí. No, o sea, a mi izquierda hay unos pájaros que no sé qué son, pues no los veo, obviamente, estoy en medio de la noche,
y puede ser que hayáis escuchado los pájaros, porque no, era un sonido metálico que, bueno, evidentemente será algo de la batería, del móvil o algo. Pero bueno, tú continúa. No lo sé, el móvil está cargado perfecto, lo aseguro, eso lo aseguro. Y no, lo que te decía, el final es muy extraño de la historia, porque Francisca Guillén Ortega, de repente, siendo tan sumamente católica, siendo una mujer que por su boca había hablado Jesucristo, la mismísima Virgen, congregando esas multitudes, pues de repente un día deja un escapulario y un crucifijo del que jamás se separaba, lo deja en su casa, en un pequeño altar que tenía ahí, y desaparece. No se sabrá nunca si se suicidó, que es como defienden casi todo el mundo, o si realmente la mataron, como defienden algunos investigadores, pero el caso es que ella, una mujer que jamás, por su pudor, por su extremo pudor, se había dado un baño en una acequia que hay aquí cercana, pues se cose toda la parte de abajo del vestido, se aparece todo muy muy cosido, se tira a la acequia, o la tiraron, y repito que nunca lo sabremos, aunque sí un detalle muy curioso, dice en la autopsia al parecer, ella no tenía agua en los pulmones, con lo cual la parte del asesinato entra mucho más, digamos, a ser plausible. Y bueno, pues ella se tira a la acequia y luego, como medio kilómetro más abajo de donde yo estoy, donde hay una noria, aparece su cadáver algunos días más tarde. Es una historia realmente sin sentido, porque teniendo en cuenta lo beata, lo cristiana, lo católica que era ella, el suicidarse haría e hizo además que ni siquiera pudo ser enterrada en un lugar santo. Ya sabéis que los suicidas estaban condenados en aquella época, sobre todo por la Iglesia Católica, por tener un pecado mortal a la hora de desaparecer de la tierra. Entonces es una historia llena de misterios. Y estás allí, estás en ese lugar. Estoy en ese lugar, sí, vamos, si queréis mirando un poco hacia mi izquierda, porque justo detrás, a unos 100 metros, donde hay la casa esta, que yo creo que los jazmines son de ahí, porque realmente aquí huele a jazmín, y si me voy hacia la izquierda, pues queda un trozo de palmera, estoy moviéndome hacia allá, pues queda un trozo de palmera que es desde donde ella muchas veces entraba en trance. Dicen que aquí tuvo el primer trance, además se comenta que a la edad de 11 años, y justo donde estoy llegando ahora, y efectivamente si yo sí estoy escuchando pájaros ahora, pues justo en este pequeño trozo de palmera que tengo aquí enfrente, pues ella muchas veces entraba también en trance, y aquí recogía la gente las famosas pepitas de oro y de plata que le enseñaron a este periodista. O sea que lo extraño, Juanje, es no solo una mujer, como tantas había, iluminada, como se llamaba en la época, sino que había objetos físicos. Por lo menos lo extraño, lo asombroso de esta historia es que tanto cruces como piedras como pepitas aparecían. No sabemos la forma, fraudulenta o no, pero desde luego lo que hace diferente este caso es la aparición de objetos físicos, un caso que nadie ha reflejado, a excepción de aquellos periodistas y de Joaquín Abenza, y sobre todo la extrañísima muerte. ¿Qué dice la gente? O lo que has podido leer, ¿no?, en las gentes que todavía recuerdan la historia. ¿Para ellos fue asesinada o se suicidó? Para aquí la gente fue asesinada. Sí, porque ellas no entienden cómo una mujer tan cristiana de repente se quita un día el escapulario y el crucifijo, punto número uno, y luego punto número dos, jamás en la vida se había bañado en la acequia que tenemos aquí, que tengo como unos 200 metros más abajo. Entonces es muy extraño esa conducta. Entonces la gente piensa que es más fácil el que alguien, digamos, urdiera su supuesto suicidio, porque claro, aquí ya eran problemas de orden público. O sea, media provincia de Murcia acudía aquí porque ella, además de dar mensajes de la Virgen y de Jesucristo, además muchas profecías, que luego si quieres podemos comentar. ¿Profecías? Pues, sí, profecías también, predijo la guerra civil y otras muchas cosas, pero además, pues ella era curandera, que eso fue lo que hizo que cada vez fuese viniendo más gente. Pero claro, era una curandera que sus manos sanaban, su voz sanaba, pero en cambio fue capaz de maldecir un hombre. Bueno, y este hombre, el alcalde de la Algaida, no solamente se le amputó el brazo derecho, sino que acabó su vida completamente, viviendo en la indigencia y fatal. O sea, una mujer... Vaya historia, Juanje. Sí, una mujer que a pesar de ser analfabeta, pues bueno, pues tenía ese don de Dios y el haber diabólico, ¿no? De poder maldecir de una forma tan suave. Oye, una cosa muy importante que todos los amigos del 7640 pues se habrán quedado un poco impresionados. Vamos a ver, hay otros casos como el de Ezquioga, donde se predice una batalla tremenda entre españoles, cristianos y no cristianos, sí, 5 años antes, y coincide en el mes y en el año, julio del 31, julio del 36. ¿Sabemos algo de la profecía concreta de esta mujer sobre la guerra civil? Sí, ella lo que dice es que iba a haber una guerra entre hermanos. Además dice que la zona esta en la que estamos ahora mismo iba a ser poco castigada, cosa que es cierta. Además, incluso en los años 50, me comentaba ahí Joaquín Abenza que hubo una gran explosión
muy cerca de donde estoy ahora, en un polvorín militar que había de la guerra civil, y tuvieron la suerte, fue un domingo, medio pueblo quedó destrozado, pero no murió absolutamente nadie, que es una cosa muy curiosa. O sea, ella predice la guerra entre hermanos, que en esta zona apenas va a haber víctimas, cosa que también es cierto, y luego también, incluso, por ejemplo, habla, imagínate, en 1900 estamos hablando, de aparatos voladores que iban a tirar, iban a arrojar, digamos, cacharros que podían dar una gran cantidad de fuego, y también habla de un fuego venido del cielo que se podía identificar, lo que algunos me han dicho, con la bomba atómica, que podía acabar con miles de personas. Todo eso en 1900, en una pequeña población, en esa Murcia de vida muy dura en aquella época. De vida durísima, Iker, ten en cuenta que estoy, ya te digo, en medio del desierto, se oyen 4 pájaros por aquí, algún perro que acaba de aullar hace poco, y bueno, pues es una historia además que a mí me sorprende que no ha trascendido nada en el mundo de la historia del misterio en este país, y te aseguro que por lo que llevo aquí estudiando un par de días, se merece un puesto de honor en ese sitio. Pues tenemos un expediente X español, una de esas mujeres extrañas que provocaba una enorme expectación, siempre mezclando, ¿verdad?, lo oscuro y lo luminoso al mismo tiempo, capaz de maldecir y capaz de profetizar. Menuda historia que está recuperando sobre el terreno Juan G. Vallejo. Le dejamos ahí porque la comunicación parece que tiene varios problemas, notamos unos pitidos, una serie de señales un poco incómodas, y dejamos ahí el equipo, en mitad de la noche. Si hay cualquier novedad, nos llamas. Me parece un misterio más, porque te aseguro que mi móvil está perfecto, entra muchas veces y apenas me estoy moviendo. O sea, en fin, estás metido, estás metido en la... Sal corriendo, Juan. No, entonces estás metido en la esfera ya del tiempo. Hoy estamos hablando, ¿verdad?, de la grabación del tiempo, y tú ahora estás en ese 1900 investigando aquellas cosas que nadie contó bien y que seguro que tú vas a contar fenomenalmente. Juanje, un abrazo para ti y para todo el equipo. Un abrazo muy fuerte a toda la familia por ahí. Beso. Da la impresión, ¿verdad, Santiago?, que la guerra civil, y mucha gente, el gran investigador Sebastián Vázquez me lo ha comentado muchas veces, la guerra civil es un antes y un después para muchas cosas. Curanderismo, brujería, una concepción de la vida en esa España rural se rompe, ¿no?, a partir del conflicto. Y muchos de estos personajes pues ya no cobrarán esa fuerza o serán más perseguidos. Sí. Es curiosísimo. Sí, dependiendo de las circunstancias particulares de cada zona y de cada personaje. Pero es curioso cómo efectivamente, creas o no creas en este tipo de cosas, sí que vas analizando, y cuando hay un conflicto de gran calado, sea a nivel mundial o sea a nivel nacional, en los diferentes países, sí que es fácil encontrar gente que de alguna manera lo predijo. No sé, también ha habido muchas predicciones falsas y muchas falsas profecías. Es decir, no todos los que han predicho cosas. Sí, pero aquí hablamos de 36 años de diferencia. Exactamente. No todo, pero algunas están. Yo fíjate que no es por frivolizar ni un tantito así, pero siempre recuerdo aquella escena de la Guerra de las Galaxias, en las que ese maestro Obi-Wan dice, después de que ha muerto mucha gente en una masacre, dice, noto una gran conmoción en la fuerza. Y yo creo que ya hay algo de eso. Es decir, yo creo que de alguna manera el sufrimiento de muchas personas, el dolor acumulado puede sentirse a distancia, tanto Proyecto en el tiempo... Conciencia Global, acuérdate. Ahí está, y de hecho parece que efectivamente hay algo intangible que nos une a todos, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Estamos hoy muy filosóficos, Santiago? Estamos hoy con trazando... el tiempo, el espacio... Sí, esto es einsteiniano total. Claro, ahora vamos a contar una historia muy interesante de un fantasma. Sí, una historia de fantasmas en Chile. 2 fantasmas. Si te parece, antes voy con una cosa que también es un poco fantasmagórica, y sobre todo para ti, que te da bastante miedo, que te da aversión. Sí, pues algo está pasando. Ratas con alas, no puedo con ellas. Y esto, yo no sé, hombre, los amigos de los murciélagos te dirán que no, pero Carlos Largo ha recopilado una serie de informaciones interesantísimas. Algo está pasando. Os pido mucha atención, amigos, porque, claro, hace unas semanas, Santiago, hablábamos de las abejas. Se ha hablado de las ranas, de comportamiento en algunas aves rapaces o aves también carroñeras como los buitres. En fin, como si estuvieran cambiando algunos comportamientos. Ahora, lo que está pasando con los murciélagos nos ha dejado sin habla. Nos lo cuenta Carlos Largo.
aquí? Soy el doctor Toby Hodge, del CDC, de Atlanta. ¿Del Centro de Control de Virus? Yo no he tocado a esa piba. Doctora Casper, necesitamos su ayuda, con urgencia. Nos espera un avión que nos llevará a Texas. Espere un momento. Mire, es la mejor en su campo, así que hemos acudido a usted. Aquel es el doctor Alexander McCabe. Vendrá con nosotros. No quiero entrometerme, pero ¿a qué viene todo esto? Se trata de una emergencia biológica. ¿Qué tipo de emergencia biológica? Murciélagos, doctora Casper. Virus, bacterias, hongos o cambio climático. Son varias las teorías que se han establecido en los últimos días en torno a la muerte de miles de murciélagos en cuevas y minas abandonadas de Estados Unidos. Hipótesis aparte, lo cierto es que desde el año 2005 la población de quirópteros en el país se ha visto considerablemente reducida por causas todavía desconocidas y que el aumento de la mortandad no ha hecho más que acentuarse durante los últimos meses en estados como el de Nueva York. Hasta 10 laboratorios estadounidenses están llevando a cabo las investigaciones para determinar la posible causa de la muerte masiva de estos mamíferos. Los científicos han intentado acotar el área de mortandad de los quirópteros con fuertes medidas de protección. Sin embargo, a pesar de todo ello, siguen temiendo que el fenómeno termine exterminando la población de varias de sus especies. Escuchamos a Tina Kelly, reportera del periódico New York Times, contando su experiencia junto a Al Hicks, especialista del Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York, en una de las zonas más afectadas. Bueno, todo se está produciendo en torno a las montañas de Adirondacks. Los investigadores no quieren que nadie las visite. Es el lugar más grande de hibernación para murciélagos. Están en el estado de Nueva York en una mina abandonada donde 200.000 de ellos duermen allí durante todo el invierno. Entre los síntomas que los murciélagos presentan antes de su muerte está la aparición de extrañas manchas en sus narices y un debilitamiento progresivo de los mismos, que termina acabando con sus vidas. Todo ello ha dado lugar a lo que ya se conoce como síndrome de la nariz blanca. Ha estado investigando en áreas donde los murciélagos que hibernan están muriendo durante el invierno. Nadie por ahora puede asegurar por qué muchos de ellos tienen una especie de hongo blanco en sus narices. Otros han presentado síntomas de neumonía, pero piensan que son síntomas secundarios. En algunas cuevas han detectado hasta casi un 97% de mortalidad durante los 2 últimos años. Ya son numerosas las cuevas y minas afectadas dentro del estado de Nueva York, pero parece ser que la rápida expansión de la epidemia podría azotar muy pronto a nuevas especies de otras regiones. Está afectando también a Vermont y Massachusetts y a varias especies. El murciélago marrón pequeño es uno de los más afectados, pero también está teniendo impacto sobre el murciélago indiana, que es una especie protegida por el estado. Ellos no están seguros de si es una toxina o un factor medioambiental. Podrían ser un nuevo virus o una bacteria. Como vemos, existen numerosas hipótesis sobre este extraño fenómeno, pero lo que más preocupa a día de hoy a los especialistas es que la desaparición masiva de murciélagos termine causando graves problemas económicos y sobre todo medioambientales. Escuchen, ahora nuestra prioridad debe ser asegurar que ese virus no se propague a toda la población de murciélagos, porque si se trastocan sus hábitos alimenticios, ya pueden ir despidiéndose del equilibrio medioambiental que teníamos. La noticia sobre la masiva muerte de estos mamíferos ya está causando un gran impacto a nivel internacional, y es que en los últimos años también han sido abundantes las informaciones en España que apuntaban a muertes y comportamientos anormales no solo en las poblaciones de murciélagos, sino también en las de abejas. ¿Qué está causando la muerte de estos animales tan necesarios? ¿Y qué despertó su interés por los murciélagos? Bueno, cuando era pequeña, allá en Ohio, teníamos un establo. Y había murciélagos. Les tenía pánico, tenía unas pesadillas horribles. Una noche mi padre me arrastró hasta el establo y cogió un murciélago. Me explicó las cosas buenas que hacían, como polinizar los bosques ecuatoriales, comerse los insectos. Y después me hizo cogerlo. Y le aseguro que fue lo más tierno que he visto nunca. Pues realmente interesante el reportaje de nuestro compañero Carlos Largo, sobre todo ese final, a pesar de que la iconografía del murciélago da mucho miedo, tiene algo de diabólico para la mente colectiva. Esas alas se le ha relacionado siempre con el mundo vampírico, pero ese último corte, esa última voz,
nos demostraba que, claro, que todos los animales son necesarios, absolutamente necesarios, y lo pasaríamos muy mal sin ellos. Y muchos están desapareciendo de forma global. Habría que hacerse la pregunta de qué está pasando. Vámonos a Chile. Vámonos a Chile. Nos vamos al hospital de Santa Cruz, donde al parecer pues desde hace 2 meses más o menos, que es cuando han empezado las obras de remodelación, pues se han visto dos apariciones diferentes. Además, personas muy cualificadas como médicos que trabajan en ese hospital fueron los primeros en ver a una niña pequeña que al parecer está recorriendo los pasillos del Hospital de Santa Cruz en Chile. Desde allí nos lo cuenta el periodista José Pinto. Oportunidad, un médico que se trasladaba hasta la sección donde se encuentran los pacientes internados con problemas críticos, detectaron una niña que vivía en el segundo piso, una niña vestida de blanco, y esta niña en un 2x3 se les desapareció. Desde ese entonces, aproximadamente 2 meses, ellos iniciaron una interrogante, primero que nada preguntar debido a qué podía aparecer esta situación. Una niña que se aparece, según los testigos que aseguran habérsela encontrado, tiene como unos 13 años y va vestida con un traje blanco. Pero no solo eso, sino que siempre se aparece por una misma zona, la zona donde precisamente en otro tiempo se encontraba la morgue. Hoy en día ese centro hospitalario se encuentra en reconstrucción porque es una antigua construcción de más de 25 a 30 años y hoy se encuentra en remodelación. Situación que en ese lugar donde apareció la niña se encontraba antiguamente lo que era el depósito de cadáveres, y eso, según las primeras informaciones que se manejan, se trataría de que a lo mejor posiblemente algún espíritu de esta niña pudiera estar apareciendo en este sector donde se encuentran los pacientes con más problemas críticos. Médicos, vigilantes de seguridad, enfermeras y hasta pacientes han visto también a una especie de sacerdote que va con una sotana blanca y que se atreve a llegar hasta los más enfermos, hacerles la señal de la cruz, y fíjate qué casualidad, Iker, que a los pocos días la persona que ha recibido esa bendición muere. Alrededor de unos 15 días, según las versiones entregadas por el propio personal que labora en el interior del hospital de Santa Cruz, fue visto un sacerdote que ingresaba durante las tardes, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, ingresaba hasta donde se encontraban los enfermos más críticos, específicamente en la unidad de cuidados intensivos, y una de las enfermeras vio cuando ingresó un sacerdote más o menos de aproximadamente unos 70, 80 años, vestido de blanco con un rosario en las manos, y esta le daba signos, les rezaba y les daba signos como de extrema-unción a los enfermos, y lo más impactante era que durante 1 o 2 días después, uno de esos pacientes que se encontraba en estado crítico perdía la vida. Vaya historia, ¿eh? Yo he repetido varias veces esta palabra, pero la estaba intentando imaginar y... De nuevo, caramba. las obras en los edificios y esas visiones, esas apariciones que han tenido pues numerosos testigos. Lo ha publicado este periodista José Pinto en el periódico La Cuarta de Chile. Hombre, un gran clásico de la prensa chilena. Y la verdad que nos ha dejado un tanto anonadados con las historias que allí se contaban, sobre todo porque, si recuerdas, la semana pasada cuando hicimos el programa sobre los monasterios, había uno precisamente en México, donde también ese monasterio servía también para curar a los enfermos, y también se aparecía un sacerdote que daba la extrema unción y cuidaba a los pacientes que allí se encontraban. Me ha recordado mucho a esa historia que comentamos. Ahora vamos con otra historia, enseguida con vuestros mensajes, milenio3@cadenaser.com, 7640, palabra clave milenio, lo que vosotros queráis. Empezábamos, en fin, el puzzle de historias en esta mesa de redacción, a pesar de que Luis Álvarez está en París y Juan G. Vallejo debe seguir vagando por la oscuridad de esa pedanía murciana. Es muy completo el bagaje de historias que nos han sorprendido esta semana. Empezábamos, como digo, con la mirada de ese criminal terrible, el diablo en persona, el monstruo de Zitomir, y de alguna forma vamos cerca, vamos a tierras rusas, porque hay toda una historia. ¿Os acordáis de aquella secta del fin del mundo? Sí, que se habían encerrado, se habían enterrado y dejaban como unos pequeños boquetes para que saliera el humo. Ahora lo comentamos porque hay novedades
Novedades que por un lado dan un poco de alivio y por otro parece que agravan la situación, porque ellos, claro, la información ya no da más de sí, nadie se acuerda. Se da un día esta noticia en todos los medios del mundo, pero luego ya nadie se acuerda. Sí lo hace nuestro compañero allí en el lugar de los hechos, Rodrigo Fernández, para darnos la última noticia. El primer parque nacional o refugio ufológico será creado en Rusia próximamente. La iniciativa parte de algunos empresarios que han obtenido el apoyo de las autoridades de la provincia de Perm, en los Urales, para el proyecto que tiene como principal fin atraer a turistas a la alejada zona conocida por su abundancia en fenómenos paranormales. Se trata de la región alrededor de la aldea Maliovka, famosa desde los años 80 por sus platillos volantes y sus anomalías. Sostienen que allí los relojes se paran y los instrumentos no funcionan. El centro ufológico, el techo de cuyo edificio tendrá la forma de un platillo volante, contará con un museo de ovnis, un observatorio y, por supuesto, un hotel. Y como en todo parque nacional, habrá senderos que los turistas podrán recorrer, pero no para ver animales, sino para visitar los sitios de fenómenos anómalos. La extensión del parque será de 4 hectáreas, ampliables hasta 60. La potencialidad turística de la zona es grande, según las autoridades provinciales. Perm es visitada anualmente por casi 500.000 de turistas, pero a la alejada Maliovka llegan solo unos 3 o 4.000 debido a las dificultades del viaje y a la falta de comodidades. Las autoridades de Perm quieren convertir a Maliovka en una Roswell rusa. Esa ciudad estadounidense, donde dicen que en 1947 cayó un platillo volante, obtuvo el año pasado $30 millones en ganancias con los festejos del aniversario de ese acontecimiento. Los rusos son más humildes, pero creen que podrán recibir a unos 500 turistas al mes en una primera etapa. El ambicioso proyecto costará unos 50 millones de euros. Evidentemente, nuestro compañero Rodrigo Fernández, que también nos tenía preparada esta información, esta crónica, sobre una especie de gran ciudad ovni rusa, pero vamos a hilarlo. Ahora vais a escuchar la historia de la secta rusa y lo que está pasando con el fin del mundo, pero de alguna forma las historias hasta se hilan, Santi, porque están pasando muchas cosas en ese territorio que tienen que ver eso con el fin del mundo, con visiones extrañas, iluminaciones no menos raras y pasión repentina por los ovnis. Sí, y de hecho fíjate que estaba yo, y además lo comentábamos al principio del programa y ha dado una voltereta al destino para que venga a cuento comentarlo. Y es que ahora precisamente que estamos viviendo una especie de renacer o de vuelta de la fenomenología ovni, o por lo menos que hay cada vez más casos, mucho me estaba extrañando y quiero aprovechar este momento para lanzar avisos a cualquiera que pueda encontrarse algo así por el camino, de que estas cosas no siempre han acabado bien, de que no empiece a haber iluminados, presuntos contactados. La cara oscura del contactismo, ¿no? Exactamente, presuntos mesías que empiecen a organizarse sus pequeñas o grandes sectas, grupos de seguidores, etcétera, etcétera, a raíz de este repunte de la fenomenología. En principio, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que buenamente le dicte su conciencia. Ahora, también es nuestro deber recordar que estas historias muchas veces han acabado muy mal. Y quiero recordar lo que pasó en California hace no tantos años con el caso de, por ejemplo, la secta o el grupo Puerta al Cielo. El desencadenante de todo aquello, curiosamente el desencadenante también de los suicidios del Templo Solar, fue la aparición del cometa Hale-Bopp. Empezó a surgir un rumor de que había una nave espacial escondida en la cola del cometa, todo a raíz de una información de un aficionado que malinterpretó una observación con un equipo modesto y que aquello era un reflejo de una estrella. Y ese rumor acabó matando a mucha gente. Acabó alimentando el último vaso de la locura, ¿no? Efectivamente, ese rumor acabó alimentando muchos delirios y los de Puerta al Cielo decidieron desencarnarse, como ellos decían, y tomar ese expreso celeste para Dios sabe dónde. Y también fue interpretado como una señal por los seguidores de Lujudet, por los seguidores del Templo Solar. Que ahora mismo la fenomenología esté repuntando es algo que a los amantes del misterio nos encanta, pero no quiere decir nada. Es decir,
Nada de nada. Si hay marcianos o extraterrestres o estos nos quieran decir algo, bajarán un buen día en la Plaza Mayor de Madrid y nos lo contarán. De momento, los que vengan arrogados con el mensaje de ellos me hablan a mí y quieran decirle al mundo su verdad, hay que tomarlos con precaución. Y quizá parte de ese delirio, de esos transcriptores de lo extraño, pues tiene que ver con esta secta del fin del mundo. Todos estos contactados enseguida hablan de una fecha, cuidado, Casi todos han dicho una fecha del apocalipsis, del fin del mundo, y en algunos casos, y en España ha habido refugios de contactados para aislarse de una especie de catástrofe, ¿no?, termonuclear. Bueno, pues hila esto perfectamente con la crónica, ahora sí, adecuada en este caso para lo que hablábamos, de esa secta enterrada del fin del mundo, con medio centenar de personas. Rodrigo Fernández. Toda Rusia sigue estos días las peripecias de los fanáticos cristianos ortodoxos que esperan la llegada del fin del mundo en una cueva ubicada en la provincia de Penza. Los acontecimientos se han desarrollado de forma dramática esta semana. De los 35 miembros de la secta encabezada por Piotr Kuznetsov, que desde el año pasado se habían encerrado en la catacumba, ahora solo quedan 11. Los derrumbamientos ocurridos en la cueva impulsaron a la mayoría de los sectarios a abandonarla. Por lo visto, en realidad no estaban tan preparados para la llegada al fin del mundo. Afortunadamente, con ellos salieron a la superficie los 4 menores que acompañaban a sus padres. A los derrumbamientos se les sumó el intento de suicidio, según la policía, del líder de la secta. El ingeniero Kuznetsov, de 43 años, se habría dado repetidos golpes en la cabeza con un madero y ha tenido que ser hospitalizado de urgencia con conmoción cerebral. Kuznetsov, que permanecía detenido desde noviembre pasado, había sido llevado a la catacumba para que persuadiera a sus discípulos de que debían abandonar el encierro bajo tierra. Mientras tanto, las conversaciones que mantenía el vicegobernador de Penza, Oleg Melnichenko, con los 11 fanáticos que persisten en su encierro subterráneo a la espera del fin del mundo, han fracasado. Los sectarios la suspendieron, pues han hecho voto de silencio. Durante las negociaciones, según dijeron los sectarios, obtuvieron mucha información sobre la que deben meditar y numerosas señales que deben ahora interpretar. La guerra de los mundos, muy apta para hablar de esas señales que algunos interpretan como el fin del mundo y lo esperan. Como tan acertadamente ha comentado Santiago Camacho, cuidado que el fenómeno OVNI también trae una estela siniestra. También medio centenar de personas ahora mismo en otro lugar, otra historia. 52 niñas han sido rescatadas, todo porque un adolescente llegó a la comisaría en Texas para denunciar que había sido violada, y esto destapó que niñas de entre 6 meses y 17 años estaban pues recluidas en un rancho de Texas en manos de un líder de una organización que se segregó de los mormones, se llaman la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, su líder Warren Jeffs, y este tipo está detenido ya porque además ha obligado a casarse a una menor, a una niña de 14 años, con su primo de 19 años. Bueno, se ha destapado que se trata de una secta, que estaban recluidas en contra de su voluntad, que ha habido violaciones, que ha habido casamientos con menores, de todo. Esperemos que dentro de poco ya esté recluido tras las rejas. Y ahora sí vamos con esos últimos mensajes. 7640, palabra clave, milenio. Hoy muchos mensajes en torno a los payasos. Ah, lo sabíamos, ¿verdad, Santi? Claro. Las muñecas, bueno. Están ahí. Yo creo que porque son un impacto fuerte en la infancia, quizá. Antes de nada hay que saludar a José Manuel y a todo un autobús que al parecer van hacia Alcorcón y nos va escuchando tanto el señor conductor como ¿Ah, sí? Todos los que van con pues él. Un abrazo muy grande. Cuando pasen cerca de San José de Valderas, si es que pasan, que recuerden que hubo una de las grandes tramas extrañas que un día contaremos con todo detalle en los castillos misteriosos en aquel tiempo del Marqués de Valderas. Bueno, yo hace muchos años entrevistaba a los guardas de las obras de castillo, en fin, que soy el abuelo Ceballeta y que esto es imposible. Que un gran abrazo. De pequeño me castigaron en una habitación llena de muñecas. Ahora no puedo ni verlas en un escaparate. Carmen, yo tengo esa muñeca, me encantaba jugar con ella, con esos ojos verdes brillantes, nos dice Conce desde Bollullos. Selene. Sí.
También en torno a la canción que nos decían, es Daniel de Denia, y nos decía que esto quiere decir, es una canción de como de nana que le enseñan a los niños. Al claro de la luna, mi amigo Pedrito, préstame tu pluma. Cuando era niño vivía en Luxemburgo y me hacían cantar en el colegio, en las clases de francés, precisamente esa canción. La letra es más tenebrosa casi que la música. Nos dicen también lo que más nos aterra es lo más inocente, entre comillas, y esa imagen de la serie Silent Slot de un niño ya vampiro arañando el cristal de la habitación de su hermano es terrible. Yo de pequeña comencé a tener pesadillas con mis muñecas de porcelana y aún siguen guardadas. Un saludo, Estela, de Milenarios TK. Me contaba Guillermo León, por cierto, hablando de Marte, que había unos documentos del Nodo en el año 1956 en España que se hablaba de posible vida en Marte, vegetal y animal. Caramba. Años 50, A ver ni más si la ni menos. podemos conseguir, esa El enigma marciano siempre presente. Antonio Rodríguez, desde Librilla, en Murcia, nos dice: hola milenarios, mi mujer, a su mujer le dio por coleccionar muñecas de porcelana, las puso todas cerca de 30 en una habitación. A mí me daba pánico entrar en esa habitación, parecía que me miraban. Carmen, te comprendo. Bueno, hay muchas historias de muñecos y lo paranormal, y lo hemos contado muchas veces, pero alguna es de esas muñecas en montón en una cama, saliendo despedidas y proyectándose contra la pared y destrozándose las caras, ¿no? Uno de los poltergeist célebres en la historia de Madrid es eso, las muñecas en un cuarto de niñas saliendo contra la pared y el sonido de ellas reventándose la cabeza contra la pared. Ana desde Jerez nos dice: mi tía hacía muñecas de porcelana y me regalaba alguna de vez en cuando. Siempre las rompía o les ponía mantas por encima. A ver cuándo venís a Cádiz. Empezábamos, bueno, pues yo creo que vamos a ir a Cádiz, ¿eh? Sí, vamos bueno, a ver. Ya como en la nave del misterio nunca se sabe qué va a pasar, pero porque, la información última, esto siempre es sorprendente, somos así, es que podemos ir a Cádiz, que Cádiz merece un programa. O dos. Pero vamos. O tres. Con Bea tantas desde cosas. Vigo nos dice: las muñecas de porcelana me dan pánico y desde que vi de pequeña Poltergeist tengo fobia a los payasos. Un beso y buenas noches. Mi madre tiene una muñeca de porcelana que el que duerme en esa habitación la saca fuera. Es terrorífica, nos dice Raúl desde Burgos. Mirad, a mí lo de It y el payaso diciendo ahí abajo todo fluye me tuvo atemorizado durante mucho tiempo, a los 19 años, y ahora temo a los payasos. Sí, amigos, yo también tuve a Selena y daba miedo, nos dice Puri desde Castro ¿Es Nuevo. Selena o Selene? Yo creo que era, no sé, la verdad que pero ya no que lo sé. venía de la luna, vamos, Selenita. Sí, sí, eso es. Hola, soy Zuil desde Madrid. A mí, de muy chiquitito, me daban miedo los payasos. ¿Has visto la que has armado, Santiago? Con la, Sí, con la la muñeca de los muñeca de payasos. Edison. O sea, hay un nuevo mito. Hoy ha surgido, tú llevas varios, pero hoy ha surgido la muñeca que hablaba de Edison enterrada. Bueno, pues La que Mara, se ha por liado. ejemplo, ya la ha buscado. Y dice: acabo de ver la famosa muñeca de Edison y me ha dado pavor. También tengo Hay que temor conseguirla, irracional hacia las muñecas de porcelana. Tienen cara de asesinas. Y Vamos eso que yo a conseguir- colecciono muñecas japonesas. Vamos a conseguir esa muñeca de Edison, a ver si la puede ver la gente por la tele. Vamos a ver, Vamos. son extremadamente raras, pero vamos a ver si Pero conseguimos tú una. puedes conseguirlo. Marilo también nos dice que qué alegría tener a Juanje en su tierra, que gracias por acordarnos de los murcianicos. Juanje, el perfume que hueles es a azahar. Un abrazo, pues otro abrazo para ti. También nos dicen que son de Cartagena y esa historia de esa mujer se la contaba su abuelo. Era de aquella época y de Archena y él lo comentaba. Qué bueno. Pues ahí hemos dado los datos, nombres y apellidos de la iluminada de la Algaida y seguro que hay sorpresas. Una milenaria de Málaga que nos dice que su madre siempre ha tenido miedo a las muñecas, ya que soñó que una muñeca quería matarla. Y desde Vaya entonces sueño. no las puede ni ver. En fin, empezábamos esta noche con un sinfín de contenidos, con conexiones en vivo con París y, por ejemplo, con Murcia en mitad de la noche, en ese lugar, en esa alquería, como se diría, ¿no? En tiempos donde estaba Juan G. Vallejo. Empezábamos con unos ojos, que eran los ojos sin vida, sin brillo, de un miserable, el diablo de Jitomir, que decía que quería volver a matar con unas voces. Hablábamos de las voces grabadas en el tiempo más remoto y otros ojos han provocado nuestro colofón. Ojos también sin vida o quién sabe, los ojos de las muñecas de porcelana. Santiago Camacho, como siempre, un placer. Un placer estar aquí. Un abrazo, amigo. Carlos Largo, Noel Calero, hasta la próxima semana. Como siempre, es un orgullo estar aquí en la nave del misterio, con estos motores siempre llenos de ilusión. Y Carmen, mañana que nos vemos en Cuarto Milenio. Mañana eso... Hay unas imágenes muy impresionantes Sí, nada más 4:30. empezar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo sigo impresionado, ¿eh? Bueno, ¿Estigmas no o digas marcas nada diabólicas? más. Pues no lo sabemos, algo muy raro. No sabemos qué está pasando, pero esas marcas siguen ahí.
Sed muy felices, procurarlo conseguir con todas las fuerzas. Feliz semana, hasta mañana, que nos vemos en Cuarto Milenio.